Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en el coche de Aquarius 4K, nuevo vídeo, y hoy nos vamos de excursión. Hoy visitamos un sitio en el que estuvimos hace 2 años, va a ser este verano. Estuvimos visitando un pequeño oasis que de la mano del ser humano se había creado, y ya estoy en él, y esto ha cambiado en 2 años una barbaridad. No sé si alguien vio el vídeo, ahora os pondré una tarjetita más adelante en el vídeo para que lo veáis, pero esto se ha convertido en un oasis. Vamos a volver seguramente en primavera-verano para enseñar esto cuando esté todo verde, porque es increíble lo que ha cambiado. ¿A qué hemos venido aquí? Hoy hemos venido a coger nuestra primera planta que vamos a introducir en nuestro estanque, ¿vale? El estanque, que ya sabéis que lo tenemos en marcha. Ahora enseñaremos unas cositas que hemos ido haciendo esta semana, que he tenido que liarla, pero vamos, he tenido que rehacer toda la fontanería. En fin, ahora os enseñaré allí, ¿vale? De momento vamos a hablar de esa primera planta, por qué hemos seleccionado esta planta como una de las principales que va a estar en la zona de emergido, que esa zona de emergido nos va a servir como filtración, primera capa de filtración, una filtración, llamémosla biológica o vegetal, ¿vale? Va a ser ese filtro biológico vegetal que va a permitir atrapar todos esos excesos de nutrientes que se vayan creando en nuestro estanque. Para ello vamos a hablar de esta planta que hemos venido aquí, que se puede incluso hasta comer. Podemos hacer harina, nos podemos comer el rizoma como si fuese una patata. Es increíble, muy extendida en toda España y Europa, pero muy bonita. Vamos allá. Bueno, como os comentaba, hace un par de años estuvimos aquí visitando, por ahí va Trufa con su tronco, estuvimos visitando un pozo del que emanaba agua de forma, pues eso, natural. Es un pozo artesiano, si no recuerdo mal el nombre, y bueno, pues de este pozo pues emana, está aquí la boca del pozo, emana agua, porque el nivel freático en este caso pues está al mismo nivel de la superficie, y cuando tú haces un hoyo pues ese agua pues más o menos sube, ¿vale? Una explicación así que nos pudo dar Helio en el vídeo que os dejo por aquí en una tarjetita, de cómo son estos pozos ya de forma más técnica. En fin, aquí hemos venido a buscar nuestra planta. ¿Qué planta hemos venido a buscar? Pues mirad, están un poco secas, pero están. Bueno, pues todo esto que estamos viendo por aquí, hasta donde alcanza la vista por ahí al fondo, está lleno de Typhia latifolia. ¿Qué es esta Typhia latifolia? Pues es todo esto marroncito que se ve que en primavera pues rebrota y se pone verde intenso, súper bonito. Bueno, pues todo esto es el famoso carrizo, ¿vale? O espadaña, que se conoce comúnmente aquí en la península ibérica. Esto crece habitualmente en los márgenes de los ríos, lagos, pantanos, toda aquella masa de agua de este país en el que más o menos caiga una semillita que ahora enseñaremos de esta planta, pues es susceptible de llenarse y de invadirse completamente de esta Typhia latifolia, o carrizo, o junco, o como lo queréis llamar, ¿vale? Curiosidades de esta plantita, que es una pasada y que nos vamos a llevar un par de rizomas para sembrar en nuestro estanque, porque es una de las plantas que mejor se desarrollan y que mejor función nos hacen a la hora de, pues eso, servirnos de filtro biológico vegetal o filtro vegetal para nuestra pequeña masa de agua. Así que, curiosidades aquí mismo. Bueno, en invierno sobre todo, con todas estas hojas que son bastante fuertes, la gente antiguamente lo que hacía básicamente era construir pequeños canastos, pequeños cestos, y la verdad es que, oye, se quedaban bastante bien. Así que muy curioso este primer uso que se le da. Al final se aprovecha todo del campo. Así que nada, una pasada ver esta Typhia aquí seca. La verdad es que si hoy en día se continuasen las tradiciones, pues seguramente la gente cogería todo esto, que ya no sirve nada, en masa vegetal aquí seca, y pues haría unos bonitos cestos. En fin, muy curioso este primer uso, pero esto no es todo, porque abajo está el rizoma, que en esta fecha, en esta temporada, ¿vale? Sobre todo en invierno, se puede llegar a recoger, se recoge ese rizoma que ahora enseñaremos, y se puede hacer pues desde cocerlo y comértelo como si fuese una patata. Es muy rico en almidón. El almidón es una fuente natural de energía, ¿vale? De hidratos de carbono, y también se puede hacer una harina que sale muy blanca y es un pasote. Así que vamos a intentar recoger algún rizoma para llevárnoslo y os explico esto de las partes comestibles y no comestibles, que la verdad es que yo no sabía esto. He estado leyendo, me está informando, así que lo veremos. Yo, que conste que no me lo voy a comer. La trufa parece que no tiene frío, estamos ahora mismo a 3 grados, y algo también muy curioso es que es una planta ultra resistente, aguanta muchísimo el calor, aguanta muchísimo el frío, y por eso yo la quiero en mi estanque. Estamos ahora mismo a 5 kilómetros de la ubicación donde está nuestro estanque, y obviamente si se da aquí
se va a desarrollar perfectamente en nuestro estanque. Vamos a coger algún rizoma y os sigo comentando cositas de esta planta. Bueno, mirad, tengo aquí un rizoma que he sacado, está bastante fuerte, ¿vale? Las raíces son muy fuertes y veis, todo esto blanco es lo que si limpiamos bien, bueno, pues se dice que, o dicen que, pues eso, hacen una harina o se lo comen como si fuese una patata cocida y demás. Yo no me lo voy a comer, como veis, ya está brotando, tiene bastantes brotes verdes, así que nada, voy a coger 3 o 4 y nos lo vamos a llevar, la verdad. Y así pues también le hacemos la función al hombre y le limpiamos un poco, porque esto es una invasión jurásica. Hay que llevar cuidado, ¿vale? No lo introduzcáis vosotros de forma artificial en ríos, lagos, donde sean libres de esto, porque es una planta muy invasora y la podéis liar, ¿vale? Yo en un estanque en el que no rodea ninguna masa vegetal, o sea, acuosa o acuática, pues no pasa nada, ¿vale? Porque yo allí sé que no se va a expandir, pero bueno, vosotros no la liéis. Así que nada, me voy a llevar unos cuantos pues rizomas de estos y ahora cuando lleguemos allí los sembramos. Venga, que os sigo contando cositas de esta planta y os enseño un poquito el entorno, que es una pasada. Bueno, esto es el hábitat perfecto también para miles de ranitas y sapos que se han venido aquí a vivir. La verdad es que es un oasis súper largo, a lo largo de toda esta reguera que hay por aquí, pues circula el agua, crecen los cañizos y las ranitas pues están aquí la mar de bien. De hecho, por esa zona de allí las estaba oyendo cantar ahora. Lo que pasa es que con tanto aire se me cuela el aire en el micro y no se escucha nada. Vamos a ver si conseguimos ver alguna, porque es que la verdad es que esto vendremos en primavera para enseñarlo, porque insisto, es un vergel, es una locura. Vamos a levantar una piedrecita y a ver si podemos ver alguna. No. Pero bueno, que lo que os iba comentando, que esto está llenísimo, a tope, porque la verdad es que esto vais a ver en primavera, pero ha cambiado en 2 años una barbaridad. O sea, hace 2 años todo esto es camino y llegaba el camino hasta ahí y se podía andar. Ahora es imposible transitar eso de la cantidad de barro que hay. Bueno, pues las ranitas y los sapos están por esta zona, pero que es una barbaridad. Mirad, ahí se ha visto saltar uno. Voy a ver si consigo ver alguno, porque están por aquí. A ver si los podemos enseñar. Pero bueno, como vamos... ¡Trufa, ven aquí! ¡Sal de ahí! ¡Venga, vente para acá! Bueno, vamos a seguir, porque no se ve ninguno. Por último, ya de curiosidades, todo esto que vemos aquí, ¿vale? Es la inflorescencia que saca en primavera-verano. Bueno, más en verano que en primavera. ¿Y por qué es tan extendido este junco? Por una sencilla razón. Veis que hoy es un día de mucho viento, ¿no? Bueno, mirad, ¿qué pasa si yo cojo esto, ¿vale? Que sería precisamente toda la vaina donde están las semillas. Si yo ejerzo presión aquí, ¿veis lo que pasa? Bueno, pues precisamente por esto, por este sencillo motivo, es tan extendido, porque todas esas semillas vuelan con el aire y allá donde caigan, que haya una masa vegetal de agua, o sea, una masa de agua, perdón, pues si pueden, van a aprovechar para precisamente echar raíces allí. Ya veis, todas esos pues, plumeros, es una semilla cada uno de ellos, y pues se extiende de esta forma tan fácil, sobre todo en días de aire. Es una pasada, ¿eh? Mirad cómo se abre, es increíble, ¿eh? Y el perro que se vuelve loco con tantas semillas. Bueno, pues ya habéis visto todo esto, semillitas, que es lo que permite que se vaya expandiendo de una forma tan brutal. Así que vamos ya para la parcela. Vamos a ver el estanque, los plantamos los que hemos cogido, que no quiero plantar muchos porque ya veis la forma tan invasiva que tienen de reproducirse, y os sigo comentando, ¿vale? Bueno, estoy ahora dentro del coche porque hacía un aire brutal y un frío del demonio, y estoy viendo que se vende en las tiendas por aproximadamente 3 euros esta planta. Sacar vuestras propias conclusiones, pero si os dais un paseíto por el campo, la tenéis gratis. Bueno, otra curiosidad de estos juncos. Esto es una planta de las denominadas como macrófitas. ¿Por qué? Porque de ella se alimentan los animales, se alimentan o se pueden alimentar los seres humanos. Es una planta ampliamente extendida para todo tipo de usos, como es el de depuración de aguas, y por eso yo la he escogido para el estanque. Esta planta es capaz de traslocar, ¿vale?, el oxígeno a través de las hojas, llevarlo hasta las raíces, y en ese complejo tan denso de raíces y rizomas que forman,
pues son capaces de alojar a muchos organismos que nos van a ayudar a limpiar nuestras aguas. Son plantas que absorben una gran cantidad de nitrógeno, de compuestos nitrogenados y fosfatos, metales pesados, y los eliminan del agua. Por lo tanto, como filtrante, esto es una auténtica maravilla. Esta tipia es una locura. Así que por esos motivos yo la he escogido para mi estanque. Ahora sí que sí, arrancamos el coche y nos vamos corriendo a plantarla, porque aguanta relativamente poco tiempo fuera del agua, pero bueno, un traslado de 10 minutos lo aguanta perfectamente. 3 días fuera del agua, no. ¿Vale? Así que corriendo para allá, que me he cargado el micro, por cierto. Nos vamos y la plantamos. Estamos aquí en el estanque. Os comento cositas que he hecho esta semana, ¿vale? Antes de pasar a plantar en la zona palustre todo lo que hemos traído. Lo acabo de conectar porque ayer me tocó cambiar toda la fontanería. Vale, al final he quitado la flexible, he puesto tubo rígido y ya está. ¿Por qué? Porque las uniones, se ve que como estaba medio forzada la manguera flexible, pues empezaron a perder y dije, mira, vamos a curarnos en salud. Le cambiamos todo el tema de la fontanería flexible, sobre todo en las zonas críticas, que son estas, que son las que van a estar, pues eso, bajo tierra. Y ya está. Esto es básicamente lo que he tenido que hacer, ¿vale? Por eso todavía no lo había tapado. Pero bueno, que esto ya está operativo. Otra cosa que he hecho, que muchos me dijisteis, no, va a haber mucha caída y va a mover la tierra, pues ya está. Lo hemos solucionado con un codo, una T, y así no se nos va a mover la tierra. Por aquí, como va a estar plantado, luego se va a quedar mucho más firme todo. Luego tengo otro problema. Con el tema del rebosadero. Igual me toca cortar aquí y que caiga también libre. ¿Por qué? Porque mirad, si cogemos una hojita, ¿vale? Y la ponemos aquí, como accidentalmente puede pasar, vamos a tener un problema. Y es que se nos va a salir todo el agua por arriba. Entonces tengo que crear aquí pues una zona de rebosadero para que en caso de que se obstruya esta salida, ¿vale? Pues el agua salga por aquí y ya está. Pero bueno, esto es cortar con una radial y ya está. O sea que no tiene que tener... O sea, no creo que genere mucho más problema. Y poco más que he hecho. Así que vamos a plantar las plantitas y a ver cómo van quedando. Mira, tengo unas ganas ya de ver aquí a los peces. Por cierto, el bión y todo eso obviamente no se va a quedar así azul, ni el tubito ese. Todo esto va a ir tapado. Voy a intentar crear aquí una especie de jardín vertical y todo eso va a ir tapado. Y por atrás igual, eso va a quedar bastante camuflado para que no le dé tampoco mucho calor en verano y demás. Me habéis dicho el tema de las algas verdes, que ponga lámpara ultravioleta y demás. Bueno, eso en caso de que sea necesario voy a intentar hacer un brico, ¿vale? Voy a intentar hacer un brico aquí en la tapa y aplicarla, o sea, gestionarla desde aquí, desde la tapa. Pero bueno, eso ya lo veremos. Por cierto, se me ha caído aquí el codo que tenía. En fin, hoy funciona bien de momento el filtro. Lleva ya una semanita ahí a tope, así que nada, ni tan mal. Vale, lo que os iba comentando, la pantalla LED, o sea, la pantalla filtro UV y demás. Pero bueno, el tema con el objetivo de la zona palustre, lo que yo quiero es tener que evitar la necesidad de conectar también una lámpara UVA. Pero bueno, que eso lo iremos viendo. Voy a plantarlo y os voy enseñando un poquito cómo queda definitivamente. Bueno, pues mirar, ya los he plantado. Al final, pues me he llevado, a ver cuántos, 1, 2, 3 por ahí, 4, 5, 6, bueno, 7, 8 brotes más o menos. Luego tengo que poner aquí una separación, supongo que una plancha de metacrilato o algo, para que todo esto no se extienda para allá, porque por aquí va a haber otras zonas con otras plantas. Quizás por aquí otra zona y luego aquí otra zona con papiro, seguro, con falso papiro, ¿vale? Entonces, bueno, para que no se expanda esto mucho y si no, pues nada. Si no pongo nada al final tendré que llevar una poda constante y llevar cuidado, como si fuese un acuario al final. Esto pues hay que hacerle unos mantenimientos, pues exactamente igual. Así lo tengo regulado ahora mismo con la llave esta, que me dijisteis, no la restrinjan la bomba, porque sí que es verdad que las bombas pueden sufrir a lo largo del tiempo si las restringes en su salida. Entonces lo suyo es poner, como me dijisteis vosotros, un controlador de tensión, o sea, de voltaje. Entonces nada, le bajaremos un poquito ese voltaje a la bomba y con eso pues evitaremos que la bomba sufra. Ahí está el perro jugando con su pelota. Ahora lo que voy a hacer ya es básicamente, este era el vídeo de la primera planta. Ya me toca a mí seguir haciendo aquí cositas, pero eso lo veremos en un próximo vídeo. Si os ha gustado este vídeo y queréis más vídeos del estanque y cositas así, que tenéis que hacer, como siempre os digo, darle like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para seguir todas nuestras notificaciones. Y yo me quedo aquí poniendo toda la parte del césped, metiendo más plantas, pero eso en un nuevo vídeo lo veremos. Hasta entonces, sé felices, gente. Adiós.